Vamos a tragarnos un granizado. ¿Venden granizado? Pero preguntemos si acá adentro venden. Ya. No hay. No tendremos que ir a comprar una nieve. Eso creo. Vamos a las nieves. Vamos a ir a las nieves. Hola. Uno simple, no me violeta, un sabor, porque ese estamos entrando al invierno. A ver. Un sabor no me Café arábico. Ya. ¿Quieren el café arábico? No, uno nomás, un sabor. ¿El café arábico? Sí, ese café. Si no es conmigo, es con el papá, no. Café arábico.